Bueno, vamos a seguir comentando un par de cosillas del Real Madrid que me han gustado muchísimo y que quiero compartir con ustedes. Así que lo de siempre, les pido que me acompañen hasta el final de este video. Arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, mis amigos, vamos a comentar unas cosas bastante interesantes aquí que están relacionadas con el Real Madrid y que por supuesto espero que a ustedes les guste, lo disfruten. Lo vamos a comentar rápidamente. Nada, me gustaría empezar hablando con lo de Fede Valverde, porque todo parece indicar que la justicia que ha estado investigando todo esto, da por hecho que Alex Baena desmintió en la versión ofrecida a lo que es el Villarreal y a todo el entorno que estuvieron investigando el caso. Y lo cierto es que mientras él decía mentiras, Fede Valverde habría confesado absolutamente todo. Dijo, sí, yo le pasé yo le hice esto. Y es algo que la justicia tiene muy en cuenta. Pues parece que era todo lo contrario, porque de hecho Baena había dicho que no, que Valverde no había admitido la agresión, cuando sí la había admitido, incluso en el momento en el que fue abordado por los oficiales el mismo día de la agresión, o sea, en pocos minutos después. Y bueno, lo cierto es que han decidido archivar el caso porque aparentemente, además de que fue un irrespeto, todos sabemos eso y creo que todos estamos de acuerdo de que lo que dijo Baena fue muy grave, y lo he dicho otras veces, salió barato porque en otras circunstancias, en otros países, a lo mejor no lo hubiera sacado tan barata un irrespeto de tal talla. Vale, ¿qué les estaba comentando? Entonces han decidido archivar el caso y es importante, es interesante porque, bueno, al final no podemos justificar bajo ninguna circunstancia una agresión, pero como les había dicho hace un momentico, la sacó más bien muy barata, porque hemos visto otras situaciones en las que irrespetan a uno de los familiares de los futbolistas y realmente termina muchísimo peor. Yo les digo una cosa, el hecho de que hayan archivado el caso, de que lo de la sanción no vaya para adelante, me parece muy curioso, porque bueno, sí, hubo una agresión, para mí tenía que haber existido aunque sea una sanción pequeña, pero porque hubo una agresión, y repito, no se puede justificar una agresión, pero también esto marca un precedente en que los futbolistas tienen que tener un límite. No se vale absolutamente todo en el mundo del fútbol, así que vamos a tener muy en cuenta eso, muchachos. Vale, les quiero colocar un audio de un periodista del cual he visto un video y que, bueno, me ha llamado mucho la atención. Porque, bueno, para que vean cómo están llorando con lo de Valverde. Es que es increíble, es increíble. Vamos a escucharlo rápidamente y lo comentamos en breve. Y hablando del Villarreal, recordarán que allá por el mes de abril el equipo de Setién ganó en el Bernabéu y tras el partido se produjo un episodio violento en la zona de autocares. Valverde, el jugador del Real Madrid, el club que ha recibido el galardón de juego limpio de la Liga, le propinó un puñetazo a Alex Baena cuando el delantero amarillo hablaba por el móvil y tuvo incluso que actuar la policía. Bien, pues el juez instructor, que se ha tomado su tiempo, propone una sanción para el madridista de 4 partidos, los mismos que tuvo que cumplir Gallardo por criticar un arbitraje, o el bético Sergio Canales por lo mismo, con la diferencia sustancial de que en esos casos no hubo violencia física de por medio. Si una actitud abiertamente violenta rozando lo delictivo se hubiese producido en sentido contrario, seguro que llevarían meses pidiendo prisión permanente revisable o no revisable para Alex Baena. Y vaya usted a saber si se la acabarían concediendo. Con el Real Madrid de por medio, todo es posible. Bueno, y dice que con el Real Madrid de por medio todo es posible. Me parece muy curioso. La verdad es que es absolutamente de locos. Lo que yo siempre les comento, está porque tiene que ver con el Real Madrid. Es un increíble lloro. Me parece, no sé de dónde, no sé que este hombre, sé que es un periodista. Voy a buscar aquí rápidamente el nombre que estaba acá disponible. Se llama Nacho Cotino. Pero me parece muy curioso como dice que el Madrid recibió el premio al juego limpio, y hacen menciones a otras cosas que han vivido otros futbolistas, aunque en este caso en concreto no hace ninguna referencia a lo que hace Alex Baena. Es que es absolutamente increíble, y no sé de qué equipo es, pero si supongamos que es del Barça, un equipo que llega y paga 17 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, uno de los escándalos de corrupción más heavy del fútbol español seguramente en la historia. Y porque este hombre quiso defender a su familia, es que ahora queremos enterrarlo vivo. Es que es absolutamente increíble, son absolutamente entrañables.
No vamos a darle mucha más fama a esta gente, vamos a dejarlo así. Solo quería comentarles que bueno, se ha archivado el caso y repito, para mí tenía que haber habido aunque sea una pequeña sanción, no tengo por qué esconderme, pero como les dije hace un momento, también crea un precedente que los futbolistas sepan que hay límites que no se pueden cruzar. Vamos a cerrar hablando de Kylian Mbappé como no podría ser, porque hay varias cosas interesantes, lo que ha comentado François Gallardo, lo que ha comentado Rodri Fáez de ESPN y bueno, otras cosas más que interesantes aquí. Una de las cosas que comenta François Gallardo es que entre el día el 6 o el 7 de julio los madridistas nos vamos a llevar una alegría porque Mbappé se convertirá en jugador del Real Madrid y cumplirá su sueño. Este hombre dice además de que él nunca ha fallado, que él siempre lo ha tenido claro desde el año 2021 y que bueno, particularmente lo tiene está muy tranquilo. Otros medios de comunicación como Tomás González Martín, en este caso un periodista, dice que si Mbappé anuncia su intención de fichar por el Real Madrid, el comunicado podría llegar el próximo viernes. Yo esta parte sí me cuesta creérmelo un poquito más de que Mbappé vaya a hablar públicamente de que quiere irse al Real Madrid. Me cuesta muchísimo creerlo, muchísimo. Así que esa parte no la tengo muy clara. Sin embargo, también hay algo que es interesante y que creo que es bueno comentar y es que la UEFA ha reestructurado lo que es el ranking FIFA. Y bueno, es bastante interesante porque ya Francia no está entre las 5 mejores ligas del mundo. De hecho, el top 5 sería Inglaterra, Italia, Alemania, España en cuarta posición y Bélgica en la quinta. Holanda y Francia quedan relegados al sexto y séptimo lugar respectivamente. Después aparece Portugal, Turquía y Suiza que completan el top 10. Creo que no es un dato menor porque bueno, teniendo en cuenta lo que es este futbolista, lo que significa este futbolista, lo que puede significar, es bastante complicado el hecho de que se mantenga en esa liga absolutamente loca. Bien, lo que les estaba comentando de Rodri Fáez y ya con esto podemos cerrar, hacemos una pequeña reflexión. Rodri Fáez ha comentado lo siguiente, dice: Kylian Mbappé se ha negado a renovar con el Paris Saint-Germain. Su deseo es unirse al Real Madrid este mismo verano. Lo comenta Rodri Fáez y bueno, es una cuestión importante porque, a ver, hemos hablado muchas cosas y una de las cosas que yo he aprendido esto que va de mercado de fichajes es que muy poca gente sabe qué está pasando. Tengo que confiarme de Rodri Fáez, sí, es un periodista que ha demostrado otras veces que tiene buena información, así que no me queda otra que confiar en lo que dice. Sin embargo, es que hay unas cosas a veces que uno se queda, pero ¿cómo este hombre va a querer firmar por el Real Madrid si es que no ha hecho absolutamente nada para demostrarlo? Es algo a tener en cuenta, la verdad. Sin embargo, creo que va muy bien encaminado todo esto. Yo siempre he sido muy optimista, ustedes lo saben. Desde hace muchísimos meses les dije en un directo, la primera vez les dije, ya yo tengo la sensación de que este verano el Real Madrid puede hacer algo con Kylian Mbappé. Y bueno, particularmente el Madrid no ha hecho nada, pero se han dado situaciones que pueden llegar a pensar que puede suceder algo en cuanto al fichaje de este hombre por el club blanco. Bien, esas son las informaciones. Lo bueno es que estamos ahorita a 3 de julio y esto se supone que puede terminar en los primeros 10 días del mes. Me parece muy bueno también porque le va a quedar un margen al Real Madrid en el caso de que no se pueda traer este futbolista y el Madrid va a tener la oportunidad de ir a buscar más otro delantero que no va a ser Kylian Mbappé, pero que bueno, me imagino que va a ser un delantero top para intentar paliar las bajas que hemos tenido en ataque y el déficit que hay, porque es evidente que en cuanto a nivel numérico nos tenemos creo que 5 delanteros únicamente que están contando a Fede Valverde como delantero. Es que es absolutamente de locos y yo he dicho en un video que hice hace poco que una de las claves para que el Madrid pudiera surgir una temporada diferente era no estar haciendo estas readaptaciones de futbolistas. Pero bueno, me imagino que Ancelotti sabrá más que yo, me imagino que Florentino sabrá más que yo. A mí me parece que es un déficit, vamos a ver si ellos lo consideran o no. Ya veremos qué es lo que acaba pasando. Espero que les haya gustado este video, que dejen su like, suscripción, absolutamente todo. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.